Vamos a seguir hablando ahora de otros temas que son importantes. Hay conflictos sociales que están activos esta semana. Vamos a hablar de estos, dónde están exactamente, cuál es el motivo que ha llevado a que este tipo de problemas, que no han sido nada raro durante este gobierno y los anteriores también, se han producido. Bueno, está con nosotros César Bedoya García, docente del Diplomado en Transformación de Conflictos Socioambientales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué tal, señor Bedoya? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la estarnos invitación. acompañando. Bueno, había una retención de trabajadores de la empresa petrolera Talismán por parte de indígenas Achuar en Loreto, y también el paro convocado por los dirigentes del Valle del Tambo para los días 11, 12 y 13 de mayo, ¿no? Todo esto no es nada, decíamos, extraño, no es ajeno a nuestra realidad, matiza un poco el panorama conflictivo en el país, ¿no es así? A ver, ¿cuál es su opinión? Sí, de hecho, absolutamente tienes razón. En verdad, lo que suele suceder es que los medios de comunicación generalmente dan cuenta de los momentos críticos de los conflictos, ¿no? Entonces, cuando ya tienen un largo desarrollo, incluso. Bastante ya herido. Y a veces víctimas mayores. O sea, si nos referimos al caso que has tocado, por ejemplo, de Río Corrientes, los Achuares y la empresa Talismán, es una situación que ya lleva varios años, ¿no? Casi 5 o 6 años, ¿no? De una serie de reclamos que hacen las comunidades indígenas, las comunidades nativas de Río Corrientes a la empresa, ¿no? La empresa se comprometió con una serie de acuerdos que habían suscrito, y que de pronto los grupos nativos de la zona sienten que no ha sido así, el compromiso no se ha cumplido, y se sienten, como sucedió en Bagua, ¿no? Se sienten peloteados y tienen que tomar medidas de esa naturaleza, lamentablemente extremas, para que de pronto la situación sea atendida por los medios y de pronto sea visible para todos. Buscan que llamar la atención. Absolutamente, no tienen otro medio, lamentablemente, no, es condenable, de hecho, la manera como se aborda finalmente la situación, tomando rehenes, limitando la libertad de las personas. Eso es condenable, absolutamente, pero yo siento, si me pongo en los zapatos de ellos, no tienen remedio, no tienen otra opción. Yo me pongo a pensar qué tendrán en mente estas personas que están tratando de luchar por una solución a un tema medioambiental, ¿no es cierto? Tratando de defender sus ríos, sus aguas, su agricultura, sus bosques, después de escuchar a los candidatos que están discutiendo sobre temas de minería, ¿no? Bueno, espero que los estén escuchando, porque están tan involucrados en sus temas, porque, bueno, son ambientales, son sociales, son económicos, son culturales, son institucionales. O sea, pero estar metido en sus temas, yo me imagino que lo principal será tratar de escuchar más bien a los candidatos para ver si alguno le soluciona, ¿no? Sí. Y en verdad, si nos atenemos al tema de los conflictos, yo siento personalmente, es una observación, que los candidatos han dicho poco respecto a la manera como están pensando y de manera como institucionalmente se abordarían estos conflictos, que, como bien decías, no son de ahora. Tienen en el Perú la Defensoría del Pueblo, que es la que, entre otras instituciones, registra oficialmente la cantidad de conflictos. Al año tenemos casi 200, 260, 280 conflictos registrados al año. Es un promedio de los últimos 15 años aproximadamente. Entonces, no es que es una novedad, ¿no? Entonces, claro, frente a esa situación, evidentemente lo que nosotros requerimos como ciudadanos es escuchar propuestas más o menos meridamente claras. Pero no se escuchan. No las escucho. Entonces, si nos referimos al tema, por ejemplo, de Tía María, es una situación que data del 2003. O sea, no es un conflicto. O sea, el paro se ha convocado para el 11, 12, 13, pero es la punta del iceberg de una cosa que ya hemos vivido el 2015, el 2014. Si hacemos una suerte de mirada retrospectiva, cualquier ciudadano. Se les preguntan por solución y se les dice: ¿y usted de llegar a la presidencia qué haría? ¿O usted, señor, qué haría? ¿Usted, señora, qué haría? Y dice: hay que escuchar a los que están en ese problema. Pero ya los tendrían que haber escuchado hace un montón de rato. Y han dicho muchas cosas. O sea, ya se ha podido registrar muchas de las opiniones, sentires, intereses, necesidades que las partes han expresado, ¿no?
Ahora, la remediación ambiental es otro de los elementos aquí primordiales. Eso es lo que esperan también los propios pobladores, los nativos, los que forman parte, ¿no?, de estas comunidades nativas en la selva. Llegan las empresas, realizan sus actividades, marginan a veces a los propios pobladores, o más bien los toman como si fueran enemigos, o los hacen ver como si fuesen viles delincuentes que están en contra del desarrollo, de la generación de más ingresos para nuestro país. Y lamentablemente ante esto vemos también a veces la actitud de autoridades o pusilánimes, complacientes, o que son simplemente también cómplices de esta mala gestión de las propias empresas. No todas, obviamente, ¿no? No hay que meter a todas en el mismo saco. Y eso no llega, ¿no?, completo hasta nuestra capital, lamentablemente, pues, debido al centralismo que seguimos viviendo aquí en el Perú. ¿No es así? Más o menos eso es lo que ocurre. Has tocado hasta 3 temas complejos, ¿no? El centralismo es uno de ellos, y sobre él se está diciendo también poco. En los últimos 5 años podemos dar cuenta que todo el proceso de descentralización puesto en marcha desde el 2000 con la convocatoria a elecciones a gobernadores regionales se ha desacelerado bastante, ¿no? Y los distintos órdenes de gobierno, municipalidades distritales, provinciales, las propias regiones sienten eso, ¿no?, que el proceso de descentralización se ha desacelerado, ¿no? Y se está expresando a través de una serie de políticas más bien sectoriales que eso es así, se le está dando clara evidencia que eso es así. Antes los alcaldes, por ejemplo, provinciales, los propios gobiernos regionales tenían procesos institucionalizados para captar recursos, pero ahora los vemos tocándole la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas para poder capturar inversión pública que ellos tienen que llevar a sus lugares. Entonces, hay una situación, por ejemplo, para el tema de descentralización, que también los candidatos tendrían que decir cosas claras. Hemos hasta escuchado por allí la posibilidad de la constitución de un ministerio de la descentralización. Bueno, son propuestas, habría que escuchar. Pero en el fondo usted cree que son, ¿no?, propuestas más populistas que otra cosa. Por ahora son propuestas de campaña, y en las campañas como que valen todo, ¿no? Entonces, y después está el otro tema, el de la fiscalización ambiental, ¿no? Para entrar a ese tema, un primer reconocimiento que hay que hacer es que los conflictos de carácter socioambiental y los conflictos en general son hechos sumamente complejos, ¿no? Y entonces uno simplifica demasiado si es que yo me acerco al conflicto y simplemente hago la división. Aquí están los que están a favor de la inversión y aquí están los que están en contra. Entonces hay unos anti y hay unos pro. Abordar el conflicto de esa manera no nos ayuda en nada, pero en nada, porque en estos conflictos de naturaleza social son múltiples los actores, son múltiples los intereses en juego, son múltiples las posiciones de cada uno de ellos. Entonces ameritan procesos de abordaje que respondan a esa complejidad. Creo que con mesas de diálogo extensas, con mesas técnicas, con mesas de primer nivel, ¿cómo abordar esos temas tan complejos? Me parece que en los últimos 10, 15 años se han probado distintas maneras de. La última forma, el último experimento institucional, si se quiere, es el que se dio en el actual gobierno, el gobierno de salida, con la institución creada a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, llamada la Oficina Nacional por el Diálogo y la Sostenibilidad. Ha sido hasta ahora algo así como la propuesta de punta respecto a la manera como se han abordado los conflictos. ¿Ha solucionado algo? De hecho, ya tenemos evidencia que es insuficiente. Esa forma resultó insuficiente. Y de hecho también ya podemos detectar cuáles han sido las debilidades de esa apuesta institucional. Una de ellas, por ejemplo, yo le pregunto algo por este sentido para que usted pueda profundizar. Cuando hay este tipo de conflictos, lo primero que se solicita por parte de quienes están inmersos en el problema es una mesa de diálogo. Entonces, nosotros como periodistas, ha habido conflicto en Tía María, una mesa de diálogo para eso. Y al final termina que 2 meses después vuelven a hacer otra paralización, porque no sirve de nada la mesa de diálogo frente a ese tema. ¿Cómo llegar a un acuerdo en un tema tan complejo?
Claro, allí regresamos al primer punto, aquel que decíamos que los conflictos no aparecen súbitamente, ¿no? De hecho, este tipo de conflictos, además, para nada, no aparecen súbitamente. Hay una gran labor preventiva que se está dejando de hacer. Evidentemente, si uno ya quiere desplegar 1000 fórmulas cuando el conflicto ha llevado a crisis, todas van a ser insuficientes. No, todos van a ser insuficientes. Se tuvo que, si se quiere, voy a usar una metáfora fea para el efecto, si se quiere, el arsenal preventivo tuvo que haberse desplegado con mucho tiempo de anticipación, cuando los problemas ya estaban emergiendo, cuando uno veía que ya estaban dándose las primeras escaramuzas. Pero si voy a intervenir en el momento en el que ya la situación ha llegado al peor momento del conflicto, que es la crisis y su expresión en la violencia, entonces las fórmulas de las mesas de diálogo evidentemente quedan como cortas, ¿no? Ahora, el tema de las mesas de diálogo es un tema estatal, o sea, es un tema público, ¿no es cierto? Cuando te viene el ministro y los viceministros, pero ellos intervienen, por lo menos es el decir de ellos mismos, cuando el privado que le corresponde ya no puede. Porque dice, ¿yo por qué voy a intervenir si esto le corresponde al privado? Solucionar el problema le corresponde a los inversionistas de la minera. Hacen más o menos la función de bomberos, ¿no? Absolutamente, y si tú escuchas al privado, el privado te va a decir, no, esto le corresponde al público, porque a mí, para el caso hablemos de minería, para el caso de minería, la madre del cordero es el otorgamiento de la concesión. No, el peloteo es impresionante, ¿no? Por ello que no existiera población en ese lugar para que no haya problemas, ¿no? Hicieran lo que les dé la gana, pues, como ha pasado, ¿no? Ya hace muchas décadas atrás. Uno refiere muchas veces a Chile, bueno, mucha de la minería en Chile está en el desierto, o sea... No tienen esos problemas con el cobre. Ahora hay tantas mesas que se han colocado, alguien dijo en su momento, podrían, poner muchos restaurantes, ¿no? También, con tantas mesas. El diálogo es la manera como hay que abordarlos. No hay otra. El tema está en los momentos de abordaje. Como decía hace un rato. La madre del cordero, para el caso de la minería, está en el otorgamiento de la concesión. El otorgamiento de la concesión es un proceso administrativo que se resuelve en Lima. Y entonces, de pronto, si usted es una empresa, llega, tramita su concesión, se va al lugar y se da con que, aquí hay gente que vive. Ya, en adelante, ese es vuestro problema, ¿no? Ese es el problema. O sea, y la consulta previa, ¿qué tan beneficioso o no ha sido? A ver, ¿dónde está fracasando? ¿Y a quiénes les corresponde en realidad? Porque no a todos les corresponde su implementación o su aplicación, ¿no? Ese es otro gran tema y un tema sumamente complejo. La consulta previa es un mecanismo que remite a una convención internacional de la OIT que el Perú suscribió en los 90 todavía, ¿no? Y como tal tiene fuerza de ley, de aplicación de ley desde los 90 en adelante. Lo que pasa es que muchos grupos de interés no han querido sacarla adelante por lo que implica, ¿no? La consulta previa, que es distinto a los procesos de participación ciudadana que para toda inversión tiene que darse. Son dos cosas distintas. La consulta previa se aplica para la población indígena. Y evidentemente ya hay experiencias de consulta exitosas, algunas que se han dado sobre todo en zona amazónica. Todavía en el sector minero hay mucha reticencia frente a eso, ¿no? Además se han hecho una serie de lucubraciones, como que en la zona andina, ahí donde se desarrolla la actividad minera, no hay población, no hay indígenas. Hay mestizos, hay gente, no hay indígenas, ¿no? Entonces, de pronto, en algún momento he escuchado que la ministra ha dicho que ya, en minería se tiene que poner en marcha el mecanismo. Entonces, de hecho, es un mecanismo que tendría que verse su aplicación como un instrumento más bien preventivo. Correcto. ¿No? Absolutamente preventivo. Tenemos una tarea pendiente. Porque la consulta es, nuevamente regresamos al tema de diálogo, la consulta es un proceso de diálogo, sí, claro, donde lo que se busca es que las comunidades, con la empresa, se pongan de acuerdo. Claro, ahí están consultando si es que se aplica la consulta, ¿no? También es otro gran problema, hay un dilema que se plantea. Muchísimas gracias, señor Bedoya. No, a ustedes por la invitación. Gracias. César Bedoya García.